días con todos. Es una bendición, un placer estar en la casa del Señor. El día de hoy llegamos al final de nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su segunda carta. Han sido 7 temas, incluyendo el del día de hoy. Y hemos visto cómo es que el apóstol Pablo instruye a Timoteo a ser fiel, a perseverar, como también nos habla acerca de cómo sería el carácter de los hombres al final de los tiempos. La semana pasada, al estudiar los primeros 8 versículos del capítulo 4, vimos cómo es que Pablo exhorta a Timoteo a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero le dice también que lo haga con fidelidad y le recuerda que un día debería o tendrá que rendir cuentas delante del Señor. También le va a decir a Timoteo que cumpla su ministerio. Y en el versículo 7 del capítulo 4, Pablo ofrece un resumen solemne y conmovedor de su vida. En unas cuantas palabras va a decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo lo dice con la serenidad y la certeza de quien sabe que su partida de este mundo está muy cerca. Pero después de esta declaración, después de él haber hecho un resumen de su vida en el versículo 7, el tono de la carta cambia. Ahora Pablo va a abrir su corazón y nos va a dejar ver algo muy personal. Él va a hablar acerca de sus sentimientos, sus relaciones con sus compañeros de misiones, sus heridas, pero sobre todo nos va a hablar acerca de la confianza que tiene en el Señor. En los versículos del 9 al 18 encontramos a Pablo, que ya no solo habla como apóstol, sino que lo hace como amigo, mentor y siervo, que enfrenta la soledad, la traición y también peligros, pero que a pesar de todo, él reconoce la presencia y la fidelidad de Dios. Hoy veremos a través de la vida del apóstol Pablo, mejor dicho, de sus últimas palabras que él le dirige a Timoteo, cómo es que a pesar que las personas puedan fallarnos, a pesar que las personas podrían abandonarnos, el Señor permanece fiel y es Él quien nos fortalece para llegar hasta el final de la carrera. El tema de hoy se titula Instrucciones finales de Pablo a Timoteo. Podría haberlo titulado Últimas palabras también de Pablo a Timoteo, pero vayamos a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, leamos los versículos del 9 al 18. 2 de Timoteo 4, versículos del 9 al 18. Leamos. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también, cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje.
y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas son las últimas palabras de Pablo a su amado discípulo Timoteo. Y estas, como ya vimos, esta carta, estas palabras, las dirige o las escribe desde una prisión en Roma. Pablo muy posiblemente conoció a Timoteo cuando éste tenía entre 15 a 20 años. Lo conoció en la ciudad de Listra. Pero fue en el segundo viaje misionero de Pablo que el apóstol toma a Timoteo y lo lleva como compañero de misión. Y transcurrieron 15 años desde ese momento, desde ese entonces hasta la redacción de esta segunda carta. Aproximadamente en el año 66 o 67 después de Cristo, un poco antes del martirio de Pablo. Esto significa que al recibir la carta, Timoteo tendría entre unos 30 a 35 años, depende de en qué año lo conoció. Entre 15 a 20 años, pasaron otros 15 años, así que él pudo haber tenido entre 30 y 35 años. Y fíjense que Pablo, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Uno podría haber pensado que tal vez era más jovencito, pero en el contexto del mundo grecorromano, el término juventud podía aplicarse hasta los 40 años. Es decir, una persona que tenía 30, 35 años era considerado joven. Por eso es que Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Leamos nuevamente los versículos del 9 al 12. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. En estos versículos, Pablo expresa un profundo deseo de ver a Timoteo. Y se lo dice, no solamente aquí, sino que también anteriormente le había dicho, le había expresado el deseo de poder verlo. Ahora, la expresión procura venir pronto no es una invitación casual, sino que es una súplica cargada de urgencia. El verbo procura implica diligencia y prontitud. Pablo necesitaba que su discípulo llegara lo antes posible. Por eso le dice, procura venir pronto. Pablo no solo deseaba su compañía, no solamente deseaba poder verlo, sino que también conversar con él de manera presencial acerca de la obra que debía continuar tras su partida. En los versículos siguientes, Pablo explica las razones de su solicitud o de su petición. Varios de sus colaboradores lo habían abandonado, es decir, se habían alejado. Algunos por motivos legítimos, podríamos decir por motivos ministeriales, pero otros no. En el caso de Demas, el texto dice que él se fue por haber amado a este mundo presente. Este hombre, Demas, había sido un compañero cercano de Pablo. Incluso él había estado durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Sin embargo, ahora Demas había preferido la comodidad, la seguridad y el placer antes que mantenerse fiel y firme al llamado del Señor. Sobre Crescente,
se sabe muy poco. Al parecer, fue uno de los colaboradores y amigos de Pablo, aunque su nombre no se menciona en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Su partida a Galacia probablemente se debió a motivos ministeriales y no a un abandono de la obra. En cuanto a Tito, Tito era un siervo fiel del Señor y líder en Creta. Recuerden que Pablo lo había dejado a Tito en Creta para que dirigiera la iglesia de aquel lugar. Ahora vemos que Tito va a Dalmacia. Dalmacia era una región situada al norte de la provincia de Macedonia, lo que hoy corresponde a Croacia, en Europa. Es muy probable que su misión o la tarea de Tito era fortalecer y animar a las iglesias de aquella región, continuando así la labor que Pablo le había encomendado. Y luego Pablo agrega, solo Lucas está conmigo. Versículo 11. Lucas era médico y vemos que muchas veces se le llama el médico amado. Lucas también fue el autor del evangelio que lleva su nombre, así como también del libro de Hechos. Y Lucas permaneció junto a Pablo con fidelidad hasta el final. Luego, Pablo le va a decir a Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero este Marcos que se menciona aquí es el mismo Juan Marcos, que años antes había provocado una discusión, un conflicto entre Pablo y Bernabé, por haberlos dejado durante el primer viaje misionero. Esa diferencia, Bernabé quería que Marcos los acompañara y Pablo le dice que no. Y esa diferencia hizo que ellos se separaran. Pero habían pasado ahora varios años, muchos años, y vemos un hermoso ejemplo de reconciliación y restauración. Pablo ahora reconoce que Marcos le era útil para el ministerio. Y por eso es que le va a decir a Timoteo, toma a Marcos y tráelo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso, lo envié, dice. Tíquico era un colaborador fiel de Pablo y en varias ocasiones actuó como mensajero de sus cartas, es decir, fue quien entregó las cartas de Pablo a las distintas iglesias. Ahora, es probable que Pablo lo haya enviado a Éfeso. Dice, pero a Tíquico lo envié. No es que lo abandonó, a Tíquico lo envié a Éfeso. Y como digo, es muy probable que Pablo lo haya enviado a Éfeso para poder cubrir o reemplazar a Timoteo en sus responsabilidades durante el tiempo que él iría a Roma a encontrarse con el apóstol Pablo. En la vida cristiana y en el ministerio, las relaciones con los demás, con los creyentes, con los compañeros, las relaciones no son opcionales, sino que son fundamentales, son esenciales. Incluso Pablo, siendo un apóstol experimentado, reconocía su necesidad de la presencia, el apoyo y la colaboración de otros creyentes. Uno no puede trabajar en el ministerio de manera individual. No se trata de eso. Vemos que Pablo, cualquier día, pero Pablo, el gran apóstol Pablo no necesitaba de nadie. No, él también como hombre necesitaba de sus compañeros. Y acá vemos que él expresa eso. Le va a decir a Timoteo, Timoteo, ven a verme pronto. Deseaba poder verlo, estar con él, animarse a través de su compañía. Y en nuestro caminar con Cristo, siempre habrá cambios. Algunos se irán, otros llegarán, pero en medio de todo debemos recordar que el llamado de Dios permanece firme
y que su obra sigue adelante a través de todos los que están dispuestos a servirle a donde el Señor los envíe, a donde el Señor los mande. ¿Recuerdan de que al inicio de la carta, cuando comenzamos a estudiar Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que se quede en Éfeso? Y ya vimos que habían muchos problemas en Éfeso. Habían falsos maestros, habían malas enseñanzas que Timoteo tenía que corregir. Ya vimos que él era un pastor joven y no solamente era una iglesia que él tenía que estar a cargo, sino que cuando le dice que encárgate de las iglesias de Éfeso, se trataba de muchas iglesias. Y seguramente Timoteo no quiso ir a Éfeso, pero allí vemos cuando Pablo lo anima y lo exhorta. Le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y lo anima a quedarse en Éfeso y a corregir las cosas que no estaban bien. Leamos los versículos del 13 al 15. Cuando vengas, le dice Pablo a Timoteo, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Es muy probable que Pablo haya dejado su capa debido a una salida apresurada de Troas. Troas se ubicaba en la parte noroccidental de Asia Menor, hoy en día Turquía, la actual Turquía. Esta capa que se menciona aquí era una prenda gruesa de lana que se usaba para protegerse de la humedad y el frío. Pablo, anticipando que se aproximaba el invierno y consciente que la cárcel romana era muy fría, es que le va a decir a Timoteo en el versículo 21, procura venir antes del invierno. Es decir, sabía que venía el invierno y que el frío iba a ser tremendo, así que le va a decir a Timoteo, procura venir antes del invierno, Timoteo. Carpo, en donde estaba esta capa, era un amigo fiel de Pablo, en cuya casa probablemente Pablo había dejado sus pertenencias. Pero aparte de la capa, Pablo le dice a Timoteo que le traiga sus libros, especialmente los pergaminos. Y esto nos muestra o revela que aún en los últimos días de vida de Pablo, él seguía valorando el estudio, la lectura y la meditación de la palabra. Imagínense si te dicen, si te dijeran que no tienes mucho tiempo de vida por alguna situación. Quizás algunos lo que menos estarían pensando es ponerse a estudiar algo o preocuparse, pero Pablo sabía, su ejecución estaba cerca, estaba por partir de este mundo. Y él le dice a Timoteo, no solamente que le traiga la capa, porque puede decir, bueno, va a ser frío, necesito la capa. Le dice, tráeme los libros. Y especialmente los pergaminos le va a pedir. Ahora, cuando menciona los libros, probablemente se refiere a materiales para escribir a las iglesias o quizás copias de sus propios escritos que ya había enviado a sus colaboradores y a las iglesias bajo su cuidado. Es decir, él quería seguramente revisar las notas que él había hecho. Y en cuanto a los pergaminos, es muy probable que estos contuvieran porciones de las escrituras del Antiguo Testamento, así como también notas personales o apuntes de enseñanzas que él consideraba valiosos para su ministerio. Inmediatamente después, Pablo pasa a darle una advertencia a Timoteo. Versículos 14 y 15. Le va a decir, Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus hechos. Tú también, diciéndole, tú también, Timoteo, cuídate de él,
pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Este Alejandro que se menciona aquí probablemente sea el mismo que se menciona en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20. Este hombre era un opositor activo de la obra de Pablo, alguien que le había ocasionado mucho daño, le dice Pablo directamente. Pero Pablo no buscaba vengarse, sino que él deja el juicio en manos de Dios. Y eso es algo que nosotros también debemos de siempre recordar. Un creyente debe confiar plenamente en la justicia divina y evitar tomar represalias personales. Muchas veces algo puede suceder y uno le puede pedir al Señor que obre, que haga justicia, pero al no ver que nada sucede, a veces uno puede verse inclinado a querer tomar acciones por sí mismo, pero no debemos hacer eso. Debemos de nosotros confiar plenamente en la justicia de Dios y no tomar cartas en el asunto por nuestros propios medios. Cuando en el versículo 15 Pablo le dice, tú también cuídate de él, no es que Pablo estaba difundiendo un chisme, oye, mira Timoteo, no es que estaba difundiendo un chisme, sino que más bien le estaba advirtiendo a Timoteo de un peligro real. Y fíjense que Pablo menciona el nombre de este hombre, menciona su nombre, Alejandro, y le dice cuál es su oficio, como para que Timoteo no tenga ninguna duda de quién se trataba y de ese modo permaneciera alerta y pueda proteger la obra del Señor de posibles ataques o distorsiones doctrinales. Ahora, este pasaje nos recuerda que aunque el perdón es fundamental en la vida cristiana, siempre nosotros hablamos acerca de perdonar. Debemos perdonar a quienes nos ofenden, a quienes incluso nos pueden hacer daño. Pero también es necesario actuar con prudencia y cuidar el ministerio que Dios nos había confiado. En este caso, Pablo le dice a Timoteo, Alejandro me ha hecho mucho daño y se opone vigorosamente a la obra del Señor. Tú también, Timoteo, ten cuidado de él. Le estaba previniendo, le estaba diciendo, pon atención. Porque a veces nosotros podemos decir, ya me pidió perdón y podemos descuidar las cosas, pero no. Pablo le dice, está bien, pero ten cuidado de él. Ten cuidado de Alejandro. Cuida el ministerio que el Señor te ha confiado. Leamos los versículos del 16 al 18. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Pablo menciona su primera defensa, se defiende a una audiencia preliminar antes del juicio final que aún estaba esperando en ese momento. Es decir, todavía no había sido condenado, se había presentado ante los tribunales, pero todavía no era la última sentencia. Es probable que Timoteo desconociera este episodio hasta que él recibe esta carta, la segunda carta de Pablo. Durante su primer encarcelamiento, es decir, durante el primer encarcelamiento de Pablo, Timoteo había estado con él. Por lo tanto, este pasaje hace referencia a un segundo encarcelamiento. Pablo
debió haber sido liberado antes de la persecución del 64 después de Cristo, cuando Nerón culpó a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma. Si Pablo hubiera estado preso en aquel momento, difícilmente habría sido liberado. La tradición sostiene que Pablo fue decapitado, es que murió decapitado, le cortaron la cabeza, lo cual concuerda con el hecho de que no murió en la persecución del 64 después de Cristo. En aquel tiempo, el método o la manera de ejecución de los cristianos era la quema, es decir, aquellos que estaban detenidos, que habían sido acusados de haber provocado o de haber participado del incendio de la ciudad de Roma, eran quemados en la hoguera. Esto indica que su martirio, es decir, que el martirio de Pablo ocurrió después, no en su primer encarcelamiento. Su primera defensa en este segundo encarcelamiento probablemente estuvo relacionada con la acusación de complicidad en el incendio de Roma, pero su ausencia de la ciudad podría haber sido la razón por la que fue absuelto de este cargo. Es decir, lo acusaron de haber participado, de probablemente ser uno de los incitadores, pero se dieron cuenta que Pablo no había estado en la ciudad de Roma en aquel tiempo. Y esa puede haber sido la razón por la que él es absuelto de este cargo. Sin embargo, su condena final habría estado vinculada a la acusación de introducir en Roma una religión nueva e ilegal. Para ellos el cristianismo era una religión nueva e ilegal. Así que la acusación ahora podría haber sido esa, que Pablo había introducido en Roma una religión nueva e ilegal, lo que finalmente lo condujo a la ejecución. Y Pablo va a decir, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Y aquí vemos una escena que describe un momento de soledad absoluta. Pablo está abriendo su corazón a Timoteo en estas últimas palabras. Le dice, todos me abandonaron, nadie estuvo a mi lado. Aquellos que podían haberlo apoyado en ese momento o quizás testificado a su favor, se alejaron de él, lo abandonaron, posiblemente por temor a sufrir las mismas consecuencias. Sin embargo, lejos de guardar rencor, Pablo añade que no se les tenga en cuenta. Y estas palabras nos hace recordar la oración que hace Esteban cuando estaba siendo apedreado. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y eso es lo mismo que Pablo está diciendo aquí, que no se les tenga en cuenta. A pesar de la tristeza y la decepción que Pablo podría estar sintiendo al sentirse solo, al ver que todos se habían alejado de él tenía la certeza de que el Señor estaba con él. Y lo va a decir, lo va a declarar en el versículo 17. Pero el Señor estuvo conmigo, como diciendo, todos me pueden haber abandonado, yo puedo estar solo, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Mucho tiempo atrás, Pablo había aprendido a depender plenamente de aquel que lo llamó, de aquel que lo había llamado al ministerio. La presencia del Señor no solo le brindó consuelo a Pablo en medio de la soledad, sino que también lo fortaleció. Le dio la fortaleza necesaria
para cumplir su propósito de su comparecencia. En otras palabras, para que el evangelio se proclamara ante las naciones. ¿Por qué les digo esto? Predicar en Roma, que era el corazón del mundo gentil, tenía un valor estratégico, ya que un mensaje proclamado allí, en Roma, en el corazón del mundo gentil, podía expandirse, difundirse a todo el mundo. Y cuando Pablo dice, y fui librado de la boca del león, está usando una metáfora para describir un rescate milagroso de la muerte o la protección divina frente a una oposición implacable. Y hemos visto cómo es que el Señor lo había librado a Pablo de muchos peligros. En Listra fue apedreado, en Listra pudo haber muerto, como también en otros lugares. Así que él había aprendido a confiar plenamente en el Señor, y por eso es que él va a decir esto: y fui librado de la boca del león. Ahora, quiero que nosotros recordemos, hermanos, que en la vida las personas, los hombres, nos pueden fallar, incluso nos pueden abandonar en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero Cristo nunca lo hará. Por eso, en el versículo 18, Pablo afirma con toda convicción: el Señor me librará de toda mala obra y me traerá a salvo a su reino celestial. Ahora, quiero que entiendan esto. Pablo no está diciendo aquí que el Señor evitaría su muerte física. No está diciendo, el Señor me va a librar de la muerte. No está diciendo eso. Pablo no está diciendo que el Señor lo iba a librar de la muerte física o que lo libraría de todo sufrimiento, pues él ya anticipaba su ejecución, sino que lo que Pablo está expresando aquí es su confianza absoluta en el Señor, su confianza absoluta en que Dios lo guardaría de cualquier cosa que pudiera apartarlo de la fe o impedirle perseverar fiel hasta el final. Y eso es lo más importante. No es que no vamos a pasar por situaciones difíciles, no es que no vamos a pasar por una u otra cosa, pero es el Señor quien nos da la fortaleza para poder mantenernos firmes y fieles al Señor, para que no nos desviemos, para que no nos apartemos de la verdad. Y eso es lo que el Señor hace. Y eso es lo que Pablo está expresando aquí, al decir, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. Su seguridad, la seguridad de Pablo no dependía en las circunstancias, sino en el poder de Cristo para sostenerlo hasta el último momento y conducirlo a su destino final, la presencia eterna en el reino celestial. Ese es el destino final de un creyente. Esta es la esperanza suprema de todos los que confían en Cristo. La muerte, lejos de apartarnos del reino de Cristo, lejos de alejarnos del reino de Cristo, es la puerta que nos introduce a la plenitud de sus bendiciones. A veces uno tiene tanto temor a la muerte como que si la muerte sería el fin de todo. No, no es así. La muerte en realidad es la puerta que nos introduce a la plenitud de las bendiciones del reino celestial. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y con esta convicción en el corazón, Pablo concluye con una hermosa doxología. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como era su costumbre, Pablo cierra su carta con saludos personales. Va a mencionar a varios hermanos, aquellos que habían estado con él, aquellos que posiblemente lo habían visitado. Pero no solamente con saludos personales, sino que con una
bendición final. Leamos los versículos del 19 al 22. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Fíjense lo que le mencioné, le va a decir, procura venir antes del invierno, Timoteo. Eubulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Ahora, Prisca, uno diría, ¿quién es Prisca? Prisca era la forma abreviada de Priscila. Así que Priscila y Prisca es la misma persona, ¿ok? Priscila. Ahora, Priscila y Aquila eran un matrimonio misionero, un matrimonio muy cercano a Pablo. Eran amigos. No solo compartían la fe y el servicio al Señor, sino que además ejercían el mismo oficio. Tanto ellos como Pablo fabricaban carpas de campaña. Pablo también va a enviar saludos a Onesíforo, pero no solamente a él, sino a la casa de Onesíforo. Y esta era una familia conocida o reconocida por su hospitalidad y valentía. Esta familia no dudó en ningún momento en apoyar a Pablo, incluso durante su encarcelamiento. Y luego menciona a otros creyentes muy queridos que lo habían acompañado y servido fielmente a lo largo de su ministerio. Ahora solamente quiero mencionar lo que dice en el versículo 20 al final. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Uno podría decir, pero ¿cómo el apóstol Pablo puede haber dejado enfermo a un compañero? Si sabemos que Pablo había hecho tantos milagros y había sanado a tanta gente. Hay una de las cosas, el Señor sana conforme a su perfecta voluntad. Pablo también tenía ciertas cosas y el Señor no lo sanó. ¿Qué le dijo? Bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Timoteo, su discípulo, también estaba enfermo, tampoco fue sanado. Y a veces el Señor puede permitir que tengamos ciertas cosas para que podamos depender más de Él, para que no dependamos de nosotros. Ahora, ¿que el Señor nos puede sanar? Claro que sí. El Señor es poderoso y el Señor es misericordioso y debemos orar y confiar. Pero no siempre es que vamos a ser sanados de todas nuestras enfermedades. Y es algo que debemos de nosotros también entender. Porque a veces nos podemos frustrar por ciertas cosas. Decir, pero estoy orando y el Señor no me sana. Si es la voluntad del Señor, el Señor te puede sanar. Y si es que no, el Señor te dará las fuerzas para que tú puedas continuar, para que tú puedas perseverar hasta el final. Por último, Pablo se despide de Timoteo con una bendición personal. Le dice, el Señor sea con tu espíritu. En otras palabras, Pablo le estaba deseando fortaleza, fortaleza interior, fortaleza espiritual para poder enfrentar las presiones y desafíos del ministerio. Y concluye con una bendición colectiva. Va a decir, la gracia sea con ustedes. Y acá Pablo se está dirigiendo tanto a Timoteo como a la iglesia, a la comunidad cristiana en Éfeso y en las regiones cercanas. Aún sabiendo que su muerte estaba cerca, Pablo no deja de mostrar amor por las personas. Vemos cómo es que él se preocupa. Pero además de eso, él pone atención a los detalles prácticos. Vemos cómo es que él menciona el nombre de sus amigos en su carta. Menciona a distintos hermanos que habían estado con él. Así que es algo que nosotros debemos también aprender. Muchas veces cuando estamos pasando por ciertas situaciones difíciles en nuestra vida, toda la concentración solamente está en nosotros. No nos importa nadie más, o sea, todo es nosotros. Pero acá vemos a Pablo, que estaba por partir de este mundo, que ya su sentencia, o sea, él sabía que no le quedaba mucho tiempo. Y aún así,
Él estaba pensando en los demás, preocupado en los demás, en cómo es que iba a continuar la obra del Señor. Y eso es algo que también debemos aprender. No solamente se trata de nosotros, si estamos aquí en este mundo, es para poder servir al Señor. Y eso es algo muy importante y algo que podemos también aprender de la carta de Pablo a Timoteo. Termino con lo siguiente. Pablo no terminó su ministerio rodeado de multitudes, ni tampoco en un escenario cómodo, sino en una fría celda en Roma, pero con la certeza de haber cumplido la misión que el Señor le encomendó. No terminó rodeado de gente, no terminó en una situación que tal vez uno podría esperar, sino en una fría celda. Pero él estaba convencido de haber cumplido con la misión que el Señor le encomendó. Pablo no estaba buscando terminar bien ante los ojos del mundo, sino ser hallado fiel delante de Dios. Un día, tú y yo también partiremos de este mundo. Un día dejaremos este mundo. La gran pregunta es, ¿terminaremos con esa misma convicción de haber cumplido la misión que Dios nos encomendó? ¿Terminaremos con esa convicción de saber que hemos cumplido con la misión, con la obra, con el ministerio que el Señor nos ha encomendado? ¿Podremos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? La misma gracia que sostuvo al apóstol Pablo sigue disponible hoy para nosotros, queridos hermanos. La misma gracia que sostuvo y fortaleció a Pablo sigue disponible hoy para nosotros. No vivamos para lo que es pasajero, sino para lo eterno. Que ni el cansancio ni el temor nos detengan. Que ni el cansancio ni el temor nos detengan, sino que avancemos confiando en aquel que nunca abandona a los suyos. Recordemos que nuestra recompensa final está en la presencia de nuestro Señor, en el reino celestial. No esperes recompensa aquí en esta tierra. A lo mejor nadie te aplauda, a lo mejor nadie te agradezca por lo que haces, pero tu recompensa final y lo que realmente importa está en la presencia de nuestro Señor, en el reino celestial. Termino con las palabras que Pablo pronunció al cierre de su carta. La gracia sea con cada uno de ustedes. Amén. Pongámonos de pie.